Bueno, ahí estamos. Muy buenas noches a todos y a todas. Estoy haciendo un vivo, nada, sin pensarlo, reimprovisado, pero estamos llegando casi a las 400 visitas del seminario Mujeres, América Latina y Marruecos, que se llevó a cabo la semana pasada, el jueves pasado, con motivo aniversario del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, que es una fecha para recordar y para seguir pidiendo por nuestros derechos. Y tenía ganas de hablar un poquito sobre... En realidad hoy no voy a hablar del seminario, los quiero invitar a quienes no pudieron conectarse, lo pueden encontrar en nuestro canal. Yo les voy a dejar el link en la bio del Instagram, de este Instagram. Pero tenía ganas de compartir con ustedes unas páginas sobre el libro de la gran invitada que tuvimos, la doctora Asma Lambravet. Como ustedes saben, es escritora, autora, feminista, marroquí, musulmana. Ella es hematóloga, es muy conocida a nivel internacional. Desembarcó por primera vez en la Argentina, bueno, desde un formato virtual, desde la organización, gracias a la organización de la Embajada del Reino de Marruecos en Buenos Aires y AFIFA.org. Fue una organización hecha con tanto amor, para poder escucharla, no solamente a Asma, sino a un montón de mujeres que estuvieron en este seminario, que fue extraordinario, y todas muy comprometidas con la igualdad de género desde sus organismos e instituciones y comunidad. Así que, para no aburrirlos con tanta charla, a mí que me encanta siempre compartir libros, en lugar de poner una foto dije, tengo ganas de leer algunas páginas de por qué fue tan importante invitarla a Asma, y por qué es tan necesario, no solo para las mujeres musulmanas, sino para los hombres también, tener una lectura y darse la oportunidad de leerla a ella. Así que voy a empezar a leer, es un poquitito, y después, no sé, no soy muy buena con este mundo tecnológico, pero lo voy a dejar acá en el Instagram. En una parte de uno de sus libros, El Islam femenino, que no es uno de los últimos, dice así: en ninguna parte del texto sagrado existe una formulación que permitiría cualquier forma de discriminación. En efecto, una lectura inteligente y estructurada del Corán nos revela el mensaje profundo de igualdad entre los hombres y las mujeres, que Dios quiso ciertamente diferentes por sus funciones biológicas, pero iguales en todos los niveles de su humanidad, iguales en este bajo mundo, en el más allá y delante del Creador. Ella cita una aleya del Sagrado Corán del capítulo 49, aleya 13, que dice: humanos os creamos de un hombre y de una mujer. Os constituimos en pueblos y en tribus para que os conocierais entre vosotros. A los ojos de Dios, los mejores de entre vosotros son los más piadosos. Y ella acá explica: entre estos hombres y estas mujeres, los mejores son los más piadosos, es decir, aquellos que viven con el recuerdo constante de la presencia divina, fieles a su mensaje. Y ser fiel al Corán es recordar que la humanidad del hombre y de la mujer se realiza en su relación igualitaria, y si hay sometimiento, es un sometimiento mutuo a Dios, y no, por ejemplo, de la mujer hacia el hombre. Ella cita otro verso del capítulo 9 del Sagrado Corán, aleya 71, que dice: los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, ordenando el bien y prohibiendo el mal. Y ella dice: sería suficiente solo este versículo, ¿no?, del Sagrado Corán para establecer la prueba de la igualdad entre mujeres y hombres. La expresión aliados unos de otros es profunda y bella, puesto que personifica la igualdad en la ayuda, la protección y la participación mutua.
Una lectura de la tradición del profeta y de su vida apoya e ilustra esta visión igualitaria de mujeres y hombres, ya que el mismo mensajero, en su comportamiento, en su vida cotidiana y en su enseñanza, no tenía sino consideración, atención y respeto por todas las mujeres. El profeta decía, sin duda, las mujeres son iguales al hombre. Aquel que las honre es honorable y aquel que las desprecie es despreciable. Después dice, en un hadiz muy conocido, el profeta explicaba que lo que más había amado en la vida eran los perfumes y las mujeres, mientras que la oración le era tan preciada como las pupilas de sus ojos. Continuamente, esto es súper interesante, los mismos musulmanes interpretan mal este hadiz, este dicho, ya que no llegan a concebir que se puede amar y apreciar a las mujeres en otro sentido que aquel fundado en los pensamientos ocultos y en los sobreentendidos. El profeta amaba a las mujeres y lo mostraba a los demás para atenuar el comportamiento duro y rudo de los hombres de aquella época. Mostraba dulzura y afecto, especialmente hacia Fátima Zahra, a quien más quería. Cuando llegaba se levantaba, iba a su encuentro y la besaba a Fátima, a su hija. Era cuidadoso con todas las mujeres, era cortés y se precipitaba a servirles lleno de atenciones hacia ellas. Acá está remarcando, de que cuando el profeta decía que lo que más amaba era a las mujeres, no se refería a una cosificación hacia la mujer, sino en otro sentido. Sin duda, gracias a este enfoque tan respetuoso del profeta hacia la mujer y paralelo a la fe engendrada por la revelación divina, se debió que las mujeres fueran las primeras en identificarse con el mensaje del Islam. Hay muchísimas mujeres de la época de la revelación profética que acompañaban al profeta, que no estén en los libros, que no se nombren todo el tiempo en clases, por ejemplo, de religión o en libros religiosos, es otra cosa, pero hay muchísimas. ¿Qué ilustración más hermosa que evidenciar, dice la autora, Asma, que la primera persona convertida al Islam fue Jadilla, primera esposa del mensajero, y que la primera persona en morir por el Islam también fue una mujer, Sumaya bint Yasser, dos mujeres cuyo nombre resuena a través de los siglos. Sigue. ¿Cuántas eran las mujeres?, se pregunta la autora, compañeras del profeta, a semejanza de los compañeros en ser las primeras en comprometerse, educarse y aprender al lado del profeta. ¿Cuántas ayudaban, apoyaban y resistían con el profeta las fases más dolorosas de la difusión del mensaje? Es sorprendente ver cómo la historia del Islam es inagotable en cuanto a las aportaciones de los compañeros y se muestra tan discreta, por no decir muda, sobre las compañeras del mensajero. Si uno se complace en citar a diestra y siniestra a los 10 compañeros predestinados al paraíso, desgraciadamente se olvida que también existieron 20 mujeres predestinadas al paraíso. También sería suficiente regresar al segundo acto de fidelidad al profeta, que es de hecho un insólito acontecimiento histórico para la época, puesto que se trataba de la primera participación política de las mujeres, mujeres que al igual que los hombres quisieron traducir su sometimiento al Islam con este tratado de alianza política con el mensajero, alianza política. Sería necesario destacar la importancia de dicha iniciativa en el contexto árabe beduino, donde se hace, esto es súper importante, como todo el libro, beduino, donde se hace participar a la mujer desde el inicio de la edificación de la primera ciudad musulmana. Educadas en esta pedagogía igualitaria del profeta, integradas en este naciente espacio público musulmán, contribuirán durante y después de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam a la edificación de las ciencias religiosas, erigiéndose en guardianas inveteradas de la tradición profética. Esta tradición
Sunna, segunda fuente de origen del Islam, que desde esa época y hasta el siglo VIII de la Égira, es decir, 630 de la era cristiana, fue memorizada, transmitida y narrada solo por mujeres. Muchos y prestigiados sabios de épocas sucesivas han dado testimonio en sus diferentes obras de la infalibilidad de las mujeres en comparación con los hombres. En cuanto a la narración de los hadís, de los dichos, ¿cuántos de estos sabios fueron discípulos de muchas mujeres eruditas de aquella época? Varios ulemas han juntado en numerosos volúmenes de las narraciones y los testimonios de mujeres célebres o de aquellas que les siguieron, relatando su papel en la transmisión de los dichos y de las ciencias religiosas. Podemos constatar, sigue la autora, desgraciadamente, que esta aportación del Islam femenino se mantiene silencioso frecuentemente. Las fuentes históricas permanecen mudas a propósito de las contribuciones femeninas que han iluminado de todas maneras la civilización musulmana a través de los siglos. Citaré solamente algunos ejemplos. La primera universidad construida en la tierra del Islam, en Fez, a mitades del siglo IX. Fue obra de una mujer de quien los musulmanes han escuchado hablar muy poco. Esta universidad se considera como la más antigua del mundo musulmán y del mundo, pero se conocen muy pocas cosas sobre su fundadora. La Universidad del Azhar, en Egipto, de renombre universal y centro religioso por excelencia, fue también construido por una mujer. La historia cuenta que construyó la universidad antes mencionada, una mezquita, un orfelinato y un hospital. Pero ¿quién fue esta mujer que hizo construir esta facultad religiosa de la que han salido y siguen saliendo innumerables generaciones de sabios musulmanes, en general hombres? Nadie podría decirlo. Las fuentes de la historia musulmana se muestran de acuerdo en callar los nombres de estas mujeres y de sus contribuciones. He aquí el ejemplo de dos mujeres que estuvieron en el origen de dos de las universidades religiosas de mayor prestigio en el mundo musulmán y siguen siendo unas ilustres desconocidas para muchas generaciones de musulmanes. El colmo de la historia es que estas mismas universidades, por mucho tiempo, han estado prohibidas para las mujeres. Bueno, ella sigue contando un montón. Dice, Aisha al-Hurra es otra mujer, es otro nombre de estas mujeres musulmanas perdido en las memorias del olvido. Jugó un papel muy destacado en los acontecimientos históricos de la caída de Granada hacia fines del siglo XV. Sin embargo, no existe ninguna huella de ella en los libros islámicos. Por otra parte, documentos históricos de origen español mencionan su nombre y la describen como un jefe notable, un personaje noble y fascinante de ese periodo histórico. A la larga lista de las mujeres que han honrado al Islam y a su historia, sería imposible citarlas a todas, sobre todo porque muchas de ellas han sido regiamente ignoradas en las crónicas de la época. Tristes testimonios de una historia musulmana femenina condenada a un silencio perpetuo. ¿Cómo se explica que las fuentes árabes y musulmanas padezcan tal amnesia cuando se trata de las mujeres y que, a sabiendas o no, se les haga desaparecer de la historia religiosa musulmana, haciendo tabla rasa de sus aportaciones y su conocimiento? Basta con recorrer los manuales de la historia de las ciencias islámicas para ver cómo, desde hace mucho tiempo, la fortaleza del saber religioso ha sido monopolizado totalmente por los hombres en detrimento de las mujeres sabias cuyas aportaciones han sido marginalizadas y olvidadas con el paso del tiempo. Nadie sabe cómo ni cuándo esta brillante contribución femenina musulmana se ha ensombrecido en los trasfondos de una memoria islámica cada vez más misógina. Bueno, estas son simplemente 2 páginas 3 de este libro espectacular. Tenía ganas de compartirlo con ustedes y que puedan ver, para los que todavía no lo hicieron, el seminario que quedó en nuestro canal de YouTube. Yo lo voy a dejar en mi link para que puedan visitarlo
y compartirlo, por supuesto, si les gusta. Muchas gracias.